a viernes ya, viernes 16 de abril, vamos a hablar un poquito de la institucionalidad democrática. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo funciona la democracia en Chile más allá de lo que todos sabemos? Todos sabemos que democracia, y lo habíamos hablado, más o menos tenía que ver con tener ciertas libertades, ¿cierto? Y derechos, tener obviamente el derecho a voto, el sufragio universal, etcétera. Eso es lo que nosotros conocemos más o menos como democracia, pero vamos a ir revisando algunas otras definiciones y vamos a partir mezclando un poquito qué es la democracia con estos tres conceptos que están en el objetivo que vamos a trabajar al final de la clase. El bien común, la cohesión y la justicia social. ¿Qué será eso? El bien común, la cohesión y la justicia social. Comenzamos primero con acá un video. Pongan atención, me avisan si no se escucha, pero lo tengo con el audio activado, así que a ver, déjenme revisar bien. Compartir sonido, sí, ya. Veamos. Esperemos no se pegue. ¿Qué es la democracia? Podemos entender la democracia como una forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. También podemos decir que es la doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, el cual ejerce el poder de manera directa o por medio de representantes. Y por último, es una forma de sociedad que practica la igualdad de derechos con independencia de etnias, sexos, credos religiosos, etc. Entonces, toda sociedad, pueblo o nación se encuentra compuesta por un conjunto de personas. En aras de que esta comunidad funcione correctamente, es necesaria cierta organización política que permita el uso o la designación del poder para la toma de decisiones. La democracia, entonces, es la fórmula que se ha implantado en la mayoría de los países del mundo como el mecanismo más beneficioso para la sociedad, aunque a un par de monarcas no les guste esa frase. Y es que en una democracia el poder lo ejerce la sociedad, el pueblo, en conjunto, a diferencia de lo que pasa en otros sistemas donde el poder lo ostenta un solo individuo o una sección limitada de la población, como puede ser una aristocracia o una autocracia, como lo son las monarquías absolutas y las dictaduras. Ahora bien, hay básicamente tres tipos de democracia: la democracia directa, la democracia indirecta o representativa y la democracia semidirecta o participativa. La democracia directa consiste, como su nombre indica, en que el pueblo participa directamente de la toma de decisiones. Pero claro, en la práctica es bastante inviable que todos los ciudadanos se reúnan a resolver cada decisión. Y ahora vamos a escuchar la opinión del ciudadano 1.748.192. Si se puede acercar un par de cientos de metros, así lo podemos escuchar. Así que si bien este sería el estado más puro de la democracia, los inconvenientes de su aplicación hacen que prácticamente no sea usado en ningún país. La democracia indirecta o representativa consiste en que la sociedad elija a ciertos individuos para que sean sus representantes. Estos representantes serán los que propongan, discutan y decidan sobre los distintos temas. La democracia semidirecta o participativa acompaña habitualmente a la representativa, pero agrega la posibilidad de que la ciudadanía decida en determinados asuntos, a través de mecanismos como el referéndum y el plebiscito. También se pueden crear iniciativas populares para la derogación o sanción, aprobación de una ley. Ahora bien, cuando hablamos de democracia solemos referirnos a la democracia liberal, la cual posee características como división de poderes, una constitución que limita y controla los distintos poderes del Estado y establece un Estado de derecho, independencia del poder judicial, el derecho a votar y ser votado, el sufragio universal, la presencia de múltiples partidos políticos, la libertad de expresión, reunión y manifestación, la libertad de culto, la libertad de prensa y acceso a la información y el vigor de los derechos humanos, incluyendo la protección a las minorías. Habiendo establecido esto, ¿cómo se lleva a cabo la democracia? En general, en la democracia tiene un papel fundamental la implementación de la regla de la mayoría. Entiéndase como la prevalencia de la voluntad de la mayoría de los integrantes a la hora de tomar una decisión. El principal mecanismo de una democracia son las elecciones realizadas a través del voto. El mismo debe ser universal, libre, igual, directo y secreto para ser considerado democrático. Universal implica que el conjunto de la ciudadanía puede votar sin que existan exclusiones a sectores de la población.
libres, que deben estar dentro de un marco de derechos y libertades constitucionales con pluralismo político y realizarse con determinada frecuencia. Iguales, o sea que cada votante cuenta con el mismo número de votos que todos los demás. Un individuo, un voto, sin que el voto de nadie valga más. Directo, claramente que debe emitirlo directamente el votante sin intermediarios. Secreto, el voto debe ser secreto para evitar que la libre decisión del elector quede comprometida de realizarse públicamente a presiones externas. Luego de unas elecciones, aquellos candidatos elegidos pasan a desempeñar su rol como funcionarios y a desempeñar la democracia representativa. Pido la palabra. Bueno, nosotros consideramos que el video ha cumplido de manera satisfactoria con su función y por lo tanto apoyamos que Chochi lo finalice cuando lo considere adecuado. Bueno, nosotros como oposición y para hacer honor a nuestro nombre, nos oponemos. Nos oponemos a la finalización de este contenido porque consideramos firmemente que no ha cumplido en su totalidad con dejar una clara e inequívoca imagen de la democracia y sus particularidades. Bueno, creo que usted se acaba de encargar de eso. Discrepamos completamente e insistimos con nuestra postura y nuestros planteos. No estamos conformes. ¿Qué planteos? Lo único que ha hecho es criticar, más no aportar ni proponer nada en beneficio del cambio. No nos vamos a dejar presionar ni por usted ni por nadie. ¿De qué presión habla? Desde esta bancada se le pide que concrete propuestas y no se quede en la retórica vacía. ¿Sabe qué? Me retiro, te espero afuera. Bueno, esto ha sido todo. Hasta pronto. Ya, chiquillos, ahí espero lo hayan visto bien, más o menos. Lo que trata de explicar entonces es qué es la democracia y cómo funciona, ¿cierto? Desde el punto de vista que sea entendible en todos los países del mundo. Claramente no es un video chileno, por lo tanto nos identifica en muchas de las cosas que dice. Por ejemplo, que nosotros tengamos una democracia representativa, así es la democracia chilena. Elegimos representantes, no tomamos nosotros directamente las decisiones, como en una democracia directa, por la complejidad de poner de acuerdo a tantas personas, es muy difícil, por lo tanto es representativa, y sí nosotros tenemos el mecanismo del plebiscito, pero no es un mecanismo que pueda surgir desde las personas. Eso ya lo estudiamos y vimos que solamente el presidente de la República tiene la capacidad de llamar a plebiscito. Por lo tanto, no podemos considerarnos como semi-representativa, ¿cierto? Somos representativas. En este sentido de la representación es el final del video. Cuesta que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en toma de decisiones. Y eso es generalmente una gran crítica que le hacemos a la democracia siempre, en que es muy difícil que nos pongamos todos de acuerdo. Por eso habla de que gobierna la mayoría. En el fondo, el principio fundamental de la democracia es que es el gobierno de la mayoría de las personas. Pero la idea es avanzar en eso y ver otras cosas, chiquillos, que tengan que ver acá. Que también salía un poco en el video, como principios, y aquí vayan prestando bien atención, de la institucionalidad democrática. Estos tres principios tienen que estar sí o sí en cualquier democracia del mundo, y están presentes en la democracia chilena. Lo que ya conversamos en clases pasadas, primero la división de poderes, ¿cierto? No puede tener una sola persona o un grupo muy pequeño de personas concentrado el poder. Por eso es que nosotros hablamos de un poder ejecutivo que gobierna, un poder legislativo que fiscaliza los actos de gobierno, pero además propone, vota y rechaza o aprueba leyes, y un poder judicial encargado entonces de velar por el cumplimiento de las leyes en la sociedad. Estos tres poderes se intervigilan entre ellos
Y hay otros poderes también en el Estado que vamos a ver un poquito más adelante, que son independientes un poco de estos tres poderes que se supervigilan entre ellos. Pero primer punto, división de poderes para que exista una democracia. El Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que es la Constitución y las leyes los principales mandatos dentro de una sociedad, el cómo se organiza el país. ¿Se acuerdan que eso lo vimos que estaba dentro de la Constitución? Por eso era tan importante el tema del plebiscito para cambiar la Constitución, por eso ahora iban a ser la semana pasada, pero bueno, se cambiaron para mediados de mayo las elecciones en que se van a elegir a quienes van a redactar la nueva Constitución, los constituyentes. En esta Constitución nueva tienen que haber principios básicos, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos. Tiene que estar en la nueva Constitución porque Chile ha firmado tratados internacionales con eso. Y ha firmado otros tratados internacionales que en la nueva Constitución tienen que estar, o al menos no pueden ir en contra de esos tratados internacionales. La Constitución entonces es la que garantiza el límite del poder de los gobernantes. Todos los gobernantes y nosotros los chilenos tenemos que obedecer el mandato constitucional. Y ninguna ley que se publique en Chile puede ir en contra de la Constitución. Ese es el principio de supremacía constitucional. Si alguna ley va en contra de la Constitución, entonces hay que cambiar esos artículos de la Constitución. Y para cambiar la Constitución es mucho más difícil. Se requiere no de la simple mayoría como una ley. Una ley se aprueba con la mitad de los votos más uno en el Congreso. Ahí se aprueba una ley. Si son 100 parlamentarios, con 51 se aprueba la ley. Pero para aprobar una ley que implique cambiar la Constitución, se necesita una mayoría más amplia. Se necesitan ya no 51, se pueden necesitar 65 o 70 diputados, digamos, de los 100 para lograr ese cambio de Constitución. Por eso es más difícil cambiar la Constitución. Y lo otro muy importante que tiene la institucionalidad democrática es la participación. Es decir, que la gente, la ciudadanía, participe en el ejercicio del poder político, participe influyendo en la toma de decisiones. Es súper importante y eso es lo que vamos a cerrar la clase. Si creemos que con el voto ya hicimos nuestra labor ciudadana, no. El voto es un derecho y una obligación. Si bien en Chile no estamos obligados a votar, es un derecho, pero sí también es una obligación de un ciudadano manifestar a través del voto su opinión, pero no puede quedar solamente ahí. Y vamos a ver qué instituciones existen para que esto no quede solamente en el voto. Fíjense, definición y características de la institucionalidad democrática. ¿Qué es la institucionalidad democrática? Bueno, son todos aquellos organismos públicos, es decir, que son parte del Estado, que permiten el correcto desarrollo de la democracia, pero también la participación ciudadana. ¿Ya? El Estado, ustedes saben, lo estudiamos, está compuesto por instituciones, por autoridades. Eso es lo básico, lo básico. Pero también hay otras instituciones, otros organismos que están, si bien no son parte del Estado, deben existir sí o sí para tener una buena institucionalidad democrática. Y ahí entran primero los partidos políticos, que donde la gente libremente se inscribe o se puede salir de un partido político, y es generalmente de donde salen los que van a tomar las decisiones. Es decir, la mayoría de los presidentes, de los diputados, senadores, pertenecen a un partido político. Ahí es donde se hace más bien una carrera política, pero como ciudadanos nosotros también podemos ser militantes de un partido. Y las organizaciones de la sociedad civil, que esas son a veces las que están un poco al debe en materia de institucionalidad democrática. Como que o cuesta mucho organizarlas, o simplemente el poder no le da cabida a sus opiniones, a su organización. Así que vamos viendo. Primera, las instituciones del Estado, todas aquellas que apoyen el desarrollo de un régimen democrático, son todas aquellas instituciones entonces que son parte del Estado, que están incluidos los distintos poderes del Estado y sus autoridades, sean estas
nombradas por el presidente. Ya vimos que el presidente nombra muchas autoridades en Chile, los ministros, los jefes de servicio, todavía los intendentes, ¿cierto? Los subsecretarios, etcétera, etcétera. El presidente de la República nombra muchos, pero también hay varios que son elegidos democráticamente. En este momento en Chile se puede elegir democráticamente a diputados y senadores, alcaldes y concejales, y a eh, cores, que son consejeros regionales, y los gobernadores, ¿ya? Esos son las 6 que permanentemente, aunque en la elección que viene por primera vez van a estar los gobernadores, pero ya es forma permanente, y además, por esta vez y única vez, los constituyentes, los que vayan a estar a cargo de redactar la nueva constitución. Esas son un poco las autoridades elegidas. Y aquí está la composición en cuanto a una especie de organigrama, ¿cierto?, del Estado de Chile, en que nos encontramos con el Poder Ejecutivo. Esto ya lo habíamos visto harto, ¿cierto? El Poder Ejecutivo es el que gobierna, ¿cierto? El que está dirigido por un presidente de la República, sus ministros y órganos que tienen cierta autonomía legal, ¿ya? Y ahí entra el Ministerio Público, que está relacionado al Poder Judicial, pero el Ministerio Público es la Fiscalía, el Banco Central, el Consejo Nacional de Televisión, los gobiernos regionales, intendentes, gobernadores, las municipalidades, que acuérdense que también son elegidas por votación, no por el presidente, pero aquí entran las municipalidades, y finalmente la Contraloría General de la República. Esta institución es súper importante en Chile, una de las más importantes, porque esta ve dentro de todo este organigrama del Poder Ejecutivo que los actos sean legales, que no vayan en contra de la ley. En la Contraloría puede ver qué hacen las municipalidades, puede ver qué hace el presidente, sus ministerios, qué hacen los gobiernos regionales, etc. El otro poder fundamental, lo hablamos, el Poder Judicial, ¿cierto? Donde está la Corte Suprema y está la Corte de Apelación y los tribunales inferiores, que fue lo que vimos la clase pasada. El otro que habíamos visto fue el Poder Legislativo, ¿cierto? Que está compuesto por el Senado y por la Cámara de Diputados. Principal función, la Cámara de Diputados, fiscalizar actos de gobierno y votar y discutir, perdón, aprobar o rechazar leyes. Lo mismo el Senado. No fiscaliza los actos de gobierno, pero sí funciona como jurado en el caso que haya alguna acusación constitucional. Y aquí nos aparecen dos poderes nuevos, pero que están dentro de la institucionalidad democrática. Podríamos decir que no, quizás no pudiese haber democracia si no existen también estos poderes. Primero, el poder electoral. Es aquellas instituciones, que son estas tres, que están a cargo de las elecciones en Chile. Un servicio electoral, el CERVEL, que es el que los inscribe a ustedes cuando cumplen 18 años, la inscripción es automática. Y es el que está a cargo de la votación misma, del día de la elección. Es el servicio electoral, el que tiene que ver los votos, el que tiene que ver a los vocales, el que ve las urnas, el que ve los colegios generalmente, que son los lugares donde se vota, las sedes de votación. El Tribunal Calificador de Elecciones, ellos ven la legalidad, primero, de lo que hace el servicio electoral, pero también de lo que hacen otras autoridades elegidas democráticamente. Ya el Tribunal Calificador de Elecciones, por ejemplo, puede destituir a un alcalde por hechos de corrupción. Vigila que el comportamiento de ciertas autoridades elegidas también sea dentro del marco legal. Y los tribunales electorales regionales, que tienen que ver con cada región tiene un organismo, ¿cierto?, que ve cosas que son de carácter, como dice la palabra, más regionales, ya cómo están funcionando las municipalidades también, el servicio electoral también en las regiones, etc. Estos son entonces el poder electoral. Y por último, que quizás ustedes se han visto noticias, esto está muy en boga, es el poder constitucional, es el Tribunal Constitucional. Es muy criticado en Chile, muy criticado. ¿Por qué? Porque ellos, si tanto diputados como senadores o el presidente deciden, acá está el Tribunal Constitucional, si diputados, senadores o el presidente pueden acudir a el Tribunal Constitucional y hacer una especie de demanda, ya que se llama observación de constitucionalidad, en que una ley que fue aprobada
si acuden al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional está obligado a ver que esa ley no vaya contra la Constitución. Por ejemplo, cuando iba a ser el segundo retiro de la AFP, el Poder Ejecutivo dijo no, o se aprueba mi proyecto, o el proyecto que salga de diputados y senadores se va al Tribunal Constitucional. Ahora, para el tercer retiro, el Poder Ejecutivo ya dijo que lo que se está votando en este momento, que es el tercer retiro de los dineros de las AFP, de las personas que han ahorrado para su jubilación, lo va a llevar al Tribunal Constitucional, porque tiene que ser a través de un cambio de la Constitución y no de una simple ley. Por eso se necesitan más votos que la simple mayoría. Ahí es donde vemos que el Tribunal Constitucional funciona como se habla de una tercera cámara del Poder Legislativo, es decir, puede imponer su visión de la Constitución por sobre los diputados y senadores. Por eso es bien criticada en Chile, aunque en la mayoría de los países del mundo existe. Incluso el Tribunal Constitucional puede revisar decisiones de la Corte Suprema. Eso ya es más raro. Eso es raro, de que si tenemos un poder judicial independiente con tribunales, cortes de apelaciones, Corte Suprema, que venga un tribunal externo y vea las decisiones de la Corte Suprema, es raro. Pero uno puede acudir, después de la Corte Suprema, incluso puede acudir al Tribunal Constitucional. Y eso seguramente va a ser cambiado en la redacción de la próxima Constitución. Ya, chiquillos, estas son las entonces instituciones del Estado y las autoridades que están dentro de la institucionalidad democrática. Pero habíamos visto también que existían en Chile y en todos los países donde existe la democracia, los partidos políticos. Son básicamente agrupaciones, ¿ya?, que comparten una ideología en común, que comparten una visión de la política, de la sociedad, de la economía, que es común entre los que participan dentro de este partido. Y aquí vemos que hay partidos en Chile que van desde la izquierda hasta la derecha. En general, los partidos que están acá en la izquierda son los partidos perdón, chiquillos, que son más progresistas, ¿ya? Es decir, que ellos proponen cambios más radicales en la sociedad, mejoras para la sociedad según su visión, ¿cierto? Que son, como se dice, más progresistas, más radicales, más de darle mayor autonomía al pueblo, cobrar más impuestos a los ricos. Generalmente esas ideas salen de acá. En el centro están los partidos que, como dice su nombre, pues son de centro, no pertenecen o no quieren pertenecer a ninguno de los dos lados políticos, y en general muchas veces son los partidos que a veces votan con los partidos de izquierda o a veces votan con los partidos de derecha. O sea, ahí están siempre siendo convencidos por estos dos bandos para que se sumen o a la derecha o al centro. Por ejemplo, el PRI es parte del gobierno, pero la Democracia Cristiana es parte de la oposición, de la izquierda. Y la derecha son aquellos partidos entonces que son, o conocemos más como partidos conservadores, es decir, que piensan ellos que hay que conservar un poco las cosas como están, e irle haciendo mejoras, pero mejoras que sean reformas que no sean avasalladoras sobre ningún grupo. Así que no están a favor de cambios radicales, de grandes reformas, sino que más bien de ir arreglando lo que ya existe. ¿Ya? Ellos, por ejemplo, históricamente en Chile, si vemos el tema valórico, o lo que tienen que ver con las leyes llamadas valóricas, que muchas veces son las leyes, por ejemplo, por un matrimonio homosexual, con una adopción homoparental, o las leyes de aborto, o ahora se está discutiendo la ley de eutanasia, ¿cierto?, para tener una muerte digna, dicen. Bueno, generalmente los partidos más de izquierda apoyan esas leyes y los partidos más de derecha se niegan a esas leyes, ¿ya? Porque consideran dentro de su perspectiva moral que tiene que haber un comportamiento de la sociedad basado en las leyes que tiene que tener un límite, y ahí por eso no adoptan o no creen en grandes cambios, como yo les decía. ¿Cuál es el objetivo de los partidos políticos? Súper obvio, alcanzar el poder. Todo esto luchan y se pelean, se abrazan, se enemistan, se abuenan, etcétera, para conseguir el poder. Sea el poder ejecutivo, a través de que de alguno de estos partidos salga
el presidente o presidenta de la República, y también para gobernar en las municipalidades, con los concejales, en el Congreso con diputados y senadores. Eso es lo que intentan ellos. En Chile, por la construcción, la ley y la constitución, es muy difícil ser independiente y llegar al poder. Muy difícil, porque pone muchas más limitantes a los que son independientes. El número de firmas, por ejemplo, que tienen que juntar para ser candidatos a algo, los independientes, es mucho más alto que los que tienen que presentar los partidos políticos. Los partidos políticos pueden presentar sus candidatos. Si pertenecen a su partido, pueden presentarlo y se inscriben sencillamente. Pero si hay independiente que no pertenezca a ningún partido político, tiene que juntar firmas. Qué sé yo, para ser candidato a presidente de la República, juntar 30.000 firmas. En cambio, aquí los partidos se ponen de acuerdo de cuál partido va a salir su candidato y lo elevan ¿cómo se llama? A que sea, hoy se me fue la palabra, chiquillo, a que sea candidato, es candidato a presidente. Funcionan bajo su propia orgánica, sus propios estatutos. Obviamente todos esos estatutos tienen que estar dentro de la ley. No puede existir un partido político, como no puede existir nada en Chile que, por ejemplo, llame a cometer delitos. Ya no puede salir, por ejemplo, el Partido Comunista, no puede salir el Partido Comunista diciendo el día de mañana llamamos a todos nuestros simpatizantes a quemar la moneda. No, eso sería un acto ilegal, por lo tanto no puede estar en su estatuto, no puede estar en su reglamento, ¿ya? Tiene que estar obviamente dentro de la legalidad, pero cada uno entonces tiene su visión, ¿ya? De la sociedad, de la política, de la economía, etcétera. Esos son los partidos políticos y son necesarios. Son quizás los más criticados que hay en Chile, pero son necesarios para la democracia. Y la que yo les nombraba hace un rato eran las organizaciones de la sociedad civil, que aquí son los, como yo les decía, que están un poco más al debe en el sentido de que les cuesta mucho más organizarse, y además, cuando logran organizarse y logran una participación ciudadana importante, muchas veces los círculos de poder intentan cooptarlas, es decir, tomarlas o no estar de acuerdo con lo que proponen. Por eso es importante que sean siempre independientes dentro de la organización de sociedad civil. ¿Pueden haber aquí políticos? Sí, pueden haber, pero que no sean los partidos políticos los que controlen estos movimientos sociales. Ahí el caso principal, por ejemplo, el de los centros de estudiantes. Ustedes ven, sobre todo en la universidad, pues está la FECH, la FEUCH, y varias representantes de las universidades, y pueden participar ahí jóvenes universitarios que estén inscritos en partidos políticos, pero la idea es que ese partido político no coapte a este centro de estudiantes. Lo mismo los sindicatos, lo mismo las juntas de vecinos, los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales. ¿Qué es una organización no gubernamental? Generalmente son centros de estudio, por así decirlo, donde se juntan personas que tienen una ideología similar y concursan a dineros públicos, a concursos que hace el Estado, o derechamente acuden al empresariado. A los empresarios acuden para poder financiar su centro, que a veces son centros de estudio, o a veces son encuestadoras, cosas así. Esas son organizaciones no gubernamentales, trabajan desde la sociedad civil. La idea entonces, para que haya una buena representación en cada uno de estos movimientos, es que exista la diversidad, el pluralismo y el derecho a pensar distinto, ¿ya? Es decir, aquí se toma con mucha importancia el tema de la tolerancia, fundamental dentro de una democracia. Es decir, yo puedo pensar distinto a ti, yo debo pensar distinto a ti porque no estoy de acuerdo contigo, pero un ambiente de tolerancia, es decir, nos entendemos todos. Eso es súper importante y sirve mucho para descentralizar el poder, que no todas las decisiones vengan desde el mundo político, sino que también salgan desde abajo. Y ahí hay una importancia en esto, los movimientos sociales, que fueron muy, muy importantes dentro de lo que conocimos como el estallido social. Ahí, si se fijan, los cambios fueron impulsados desde abajo,
¿Por qué se cambió la Constitución? Ya, ok, el presidente aceptó el cambio de Constitución o que se votara por una nueva Constitución, fue un acuerdo político entre los diputados y senadores, pero la presión, ¿de dónde vino? Vino de los movimientos sociales. Jamás se hubiese cambiado la Constitución si no viene propiciado desde acá, desde los movimientos sociales, desde los centros estudiantiles, desde las juntas de vecinos, organizaciones no gubernamentales, etc. ¿Cuáles son los objetivos? Como les decía yo recién, distribuir y descentralizar el poder, que no todo tenga que depender del presidente de la República, del alcalde, sino que podamos nosotros manifestar nuestra voz y que esa voz sea escuchada. Como se decía al principio en el video, no podemos ser 17 millones los que gobernemos Chile, no se puede. Pero tampoco puede ser 1, ni 50, ni 100. Tenemos que tratar de todos participar. Si no podemos participar directamente en la toma de decisiones, al menos que podamos organizarnos para poder fortalecer la participación ciudadana, que es el segundo punto que sale ahí, ¿cierto? Fortalecer la participación de los chilenos, de las chilenas, hacer visible la voluntad ciudadana. Yo creo que ustedes han escuchado mucho estos días, y sobre todo el último año y medio, el tema que dice que la clase política está desconectada de la realidad. Y por eso teníamos ministros diciendo, qué sé yo, han subido los precios, pero no se preocupen que han bajado los precios de las flores, así que salgan a comprar flores. O cuando subió el metro, esos famosos 30 pesos. No, pero levántense más temprano, si la que sube es la hora punta. Eso es una desconexión. O sea, ustedes lo ven en sus padres, quizás, en sus tíos, en sus abuelos, los que vivimos mucho tiempo, yo ya no, pero los que vivimos mucho tiempo en Puente Alto, para llegar a nuestros trabajos, a veces eran 1 hora y media, 2 horas, en micro, metro, otra micro. Y un ministro dice, no, levántese más temprano. Oye, por favor, eso es una desconexión absoluta de la realidad, ¿cierto? Por eso es importante que existan estas organizaciones de la sociedad civil, ¿ya? Y finalmente, apoyar a la cohesión, bien común y justicia social del país. Y aquí es donde entramos ya en estos 3 conceptos. Déjenme, voy a salir un poquito para ver la hora. Ah, ya, justo, nos quedan 10 minutos. Súper bien, vamos en el tiempo. Chiquillos, bien común. Es lo que persigue el Estado. Es una de las primeras cosas que persigue el Estado. ¿Por qué existe el Estado? ¿Por qué existen las leyes, la Constitución? ¿Por qué existen las instituciones, o presidentes, diputados, senadores? Lo primero que por qué existe es buscar, perseguir el bien común, es decir, el bien de todos los ciudadanos. Esto está en el artículo número 1 de la Constitución, es decir, el Estado debe contribuir. Si existe el Estado, si nosotros le traspasamos la soberanía a los gobernantes, si existen las leyes, si existen las autoridades, es ¿por qué? Porque ellas, su gran función es contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Ahí falta una L, material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece. El Estado, entonces, sirve para que existan las condiciones en que todos nosotros podamos realizarnos de manera espiritual, de manera material. Y todo lo que emane desde el Estado en búsqueda del bien común tiene que ser con respeto a los derechos y garantías que la misma Constitución establece. El bien común es, como dicen las 2 palabras, buscar el bienestar absoluto y total para toda la población. ¿Se logra? Sabemos que no. Sabemos que no. Pero esa es la tarea principal de un Estado. Cuando hablamos de cohesión social, se habla de una palabra que yo usé hace unos minutos muy importante, el tema de la tolerancia. La cohesión social significa que somos todos los chilenos distintos, o la gran mayoría somos personas distintas, tenemos realidades distintas, pero tenemos que luchar porque sea una sociedad unida. La cohesión social se rompió mucho con el estallido social. Bueno, venía rota desde antes, por algo hubo estallido, pero el estallido fue la que mostró
este gran conflicto que gran parte de la población estaba sintiendo respecto a sus problemas sociales. La discriminación, la violencia, la pobreza, todos esos problemas que tiene la sociedad moderna, si empiezan a crecer mucho, entonces rompen la cohesión social. La cohesión social es, ok, pensamos distinto, queremos cosas distintas, tenemos realidades distintas, pero no podemos llegar al conflicto ni a la división, sino que tenemos que tener un sentido de permanencia en la sociedad chilena, que nadie tenga que decir, me carga ser chileno, odio este país, odio esta sociedad. No, que sentamos esta pertenencia, ¿cierto? Pero siempre solucionando de manera pacífica nuestros conflictos, nuestras divisiones, y evitar, a como dé lugar, a aquellos problemas que ya leí. La discriminación, la violencia, la pobreza. Discriminación de todo tipo, chiquillos, no solamente la discriminación racial, o sea, también la discriminación de género. ¿Cómo va a haber cohesión social si a las mujeres les pagan menos en su trabajo? ¿Cómo va a haber cohesión social si las mujeres tienen que ellas solas costear su embarazo? Eso entonces es cierto, ahí hay una discriminación de género. Esa también es discriminación, eso también hay que evitarlo. Y finalmente, lo que también tiene que buscar la sociedad civil, lo que también tienen que buscar los partidos políticos y las instituciones del Estado, es la justicia social, que nadie se sienta en Chile menospreciado en su trabajo, menospreciado en las funciones que hace. Eso es justicia social, que si yo no logré formarme educacionalmente porque fui papá muy joven, porque no pude terminar el colegio porque mis papás no pudieron pagarlo, no hubo dinero para la universidad, tuve que salir a trabajar a muy temprana edad, etcétera, y quedé un poco en las zonas más bajas en cuanto a los ingresos en la sociedad, bueno, que a esas personas se les ayude a través del Estado. ¿Cómo el Estado ayuda a las personas que están en la parte más baja del ingreso? La ayuda a través de bonos, apoyos sociales, ayudas sociales importantes en salud, en educación. ¿Cómo se consigue eso? A través de los impuestos. El Estado no puede autofinanciarse, de alguna parte tiene que sacar dinero para ayudar a los que apenas pueden llegar a sus servicios básicos, apenas pueden tener bienes. Para ayudarlos a ellos es que están los impuestos. Y por eso es que la justicia social dice y determina que lo ideal es que los que tienen más paguen más impuestos. Los que tienen menos pagan impuestos, pero que paguen menos impuestos. ¿Ya? Ahí en algún momento vamos a tocar el tema de los impuestos en Chile, ¿ya? Porque el mayor impuesto en Chile es el IVA, pero es un impuesto regresivo. Al pobre le sale mucho más caro pagar el IVA que al rico. Eso yo lo voy a explicar después. Y lo importante es que sí existan impuestos progresivos, es decir, mientras yo más recursos tengo, más impuesto pago. Es decir, impuesto a los ricos, impuesto a las empresas, por ejemplo, las mineras. ¿Qué sacamos con ser el país que más produce cobre en el mundo? Si están produciendo más desigualdad, si están produciendo contaminación y además pagan poco impuesto. ¿De qué nos sirven las salmoneras en el sur? Ustedes no sé si han visto la noticia esta semana. Toda una caleta, toda una zona ahí de Chiloé contaminada por una alga producida por la salmonera. Bueno, si van a existir, primero que no contaminen y segundo que paguen impuestos para que el daño que ellos llegan a hacer o pueden hacer en lo material, en la naturaleza, por último se vea contrarrestado con un pago de impuestos alto. ¿Ya? Eso entonces es la justicia social, que toda persona, como dice el bien común, que toda persona pueda desarrollarse dentro de la sociedad, que tenga un bienestar socioafectivo en educación, en salud, en derechos humanos, independiente de si estudió o no estudió, si es ingeniero o arquitecto, o está barriendo la calle, o está vendiendo en la feria, o en lo que sea, chiquillos. ¿Ya? Esto es súper importante. Son 3 conceptos que yo necesito que ustedes ahora trabajen. Y esto me lo van a mandar
Si no alcanzo de aquí al lunes a crearme, porque estamos todos los profesores en eso, ¿cierto? Como con el tema de los classroom. Si no alcanzo de aquí al lunes, yo les aviso, pero tienen hasta el viernes de la próxima semana. Ya, esto es una frase, por así decirlo, estudio de caso, ¿cierto? Bien fácil, ustedes tienen que leerlo. En una reunión familiar aparece el tema de la participación ciudadana y la mamá de Diego comenta: me parece excelente que hoy en día las personas estén más empoderadas y se organicen de diversas maneras para participar en sociedad, lo que comprueba que el concepto de participación ciudadana va más allá de votar. Y ahí viene el abuelo de Diego y dice: pero un momentito, si ya las personas quieren opinar y participar, la única forma es hacerlo a través del voto, no hay otra. Ya, veamos. Primero, leer esto. Ustedes ahora sean la mamá de Diego y apoyen sus argumentos, y después me van a escribir una definición propia con sus palabras de cohesión, bien común, justicia social. Y la pregunta al final. Y esto tomándolo con lo que estamos viviendo hoy en día, con una crisis social de después del estallido, o que venía de antes del estallido, pero de un estallido social, y además estamos en una pandemia que ha mostrado aún más las desigualdades que existen en Chile. Yo la próxima semana lo que vamos a hacer, vamos a trabajar sobre la democracia, la participación democrática, pero lo vamos a trabajar sobre la pandemia. Yo voy a traer el próximo viernes varios gráficos donde podamos ver algo que ya les puedo adelantar. La comuna con más muertos per cápita en Chile es La Pintana, que es una de las comunas más pobres de Chile. Y la comuna con menos muertos per cápita es Vitacura, que es la comuna más rica de Chile. Esto nos da a decir algo muy importante. La pandemia mata más a los pobres que a los ricos. ¿Puede ocurrirnos eso? Y ahí viene la pregunta. El Estado chileno y nosotros mismos como sociedad civil, en estos momentos, ¿estamos garantizando, promoviendo o ayudando al logro de estos objetivos? En estos momentos, chiquillos, pensando en pandemia, pensando en estallido social. Esto no debería tomarle más de una o una plana y media, y obviamente acumula décimas o hasta puntos para la próxima prueba, ya porque no tuvimos muchas actividades para la anterior prueba, porque nos fuimos después, ¿cierto? Empezamos más tarde las clases virtuales conmigo, así que esto sí ya empieza a correr para la otra prueba. Si no me lo mandan, de verdad una lata. Mándenmelo a ese correo, pero el lunes me voy a comunicar ahí con ustedes a través de mail o alguien que me haya mandado un WhatsApp. Si ya tengo el Classroom listo, les voy a mandar el link del Classroom y lo suben ahí. Y así me llegan ordenaditos con nombre, curso, todo. Ya, chiquillos, grabé hasta ahora para que si quieran y no anotaron puedan ver la tarea